Queridos hermanos y hermanas, hemos iniciado a leer el libro de los Reyes en su capítulo 8 y hemos escuchado aquella tradición hermosa que ya había iniciado con David, pensando en hacer un templo para Yahvé. La mentalidad del hombre del Antiguo Testamento es pensar que Dios no puede habitar entre paredes. A esto se referían los salmos al decir: ¿dónde pondrá el Señor su presencia? ¿Cómo va a caber dentro de un edificio si la tierra es el estrado de sus pies? Sin embargo, esta teología fue evolucionando al llegar al hijo de David, este rey que desea culminar la obra de su padre, Salomón, que desea hoy dedicar el templo a Yahvé, el templo de Israel. Y él reflexiona en su oración y dice: ¿cómo va a caber la presencia de Dios en medio de nosotros? ¿Cómo va a querer Dios habitar en medio de su pueblo? ¿Cómo va una estructura a contener la gloria de Dios si los cielos mismos se hacen cortos para sostenerlo? Y qué misterio tan grande que Dios ha querido en su inmensidad querer habitar en medio de su pueblo. Y esto se hace patente cuando en el Evangelio de Juan se nos dice: Él puso su tienda en medio de nosotros. Y un misterio aún más grande, que ese Dios inmenso y eterno ha querido quedarse no solamente en medio de su pueblo, sino morar en el corazón de sus hijos. Y este es el misterio más grande. A esto se refería San Pablo cuando dijo que Dios se había despojado de su grandeza y se había bajado. Jesús mismo se abajó para poder habitar en medio de su pueblo y en el corazón del hombre. A esto se refieren los padres de la iglesia cuando dicen que Jesús enseña al hombre su verdadera naturaleza. Por esto el cuerpo humano de ahora en adelante será visto como aquel lugar donde mora la presencia de Dios. A esto se refería San Pablo cuando decía: sus cuerpos son templos del Espíritu Santo. Si ven qué gran evolución, desde un edificio hasta el cuerpo humano. De ahí que la teología católica defienda siempre y en todo lugar que el cuerpo humano es sagrado, que la vida humana es sagrada. De ahí que se defienda tanto la vida de los bebés y la vida de los ancianos. De ahí es que se defienda tanto la vida humana. Y con esto no hay negociación con ningún gobierno o ninguna ideología. Por esto la iglesia sabe y defiende la vida a capa y espada. Por esto defiende el cuerpo y la vida contra toda teología o contra toda ideología que diga que el cuerpo humano es pasajero o es un desecho. No es así. No es así para la teología cristiana, que defiende el cuerpo y defiende la vida humana. Por esto siempre ha estado en contra de cualquier ideología, como en la antigüedad, que se decía que la carne o el cuerpo era pecaminoso y debería desaparecer. Eso no es cristiano, no es católico. El católico sabe y acepta que su cuerpo es sagrado, que su vida es sagrada. Por eso la iglesia siempre defenderá la vida a toda costa. Amén.